vuelta aquí en las mañanas del 56. A veces pasamos la semana con muchos contenidos que tienen que ver con política, pero hoy nos acompaña la licenciada Estel Félix, encargada de tuberculosis, el área 3. Estará con nosotros hablando sobre este tema que es de interés nacional. Buenos días, licenciada. Buen día, señor. ¿Cómo está? Un placer estar aquí. Háblanos un poco de lo que es la doctora, háblanos un poco de lo que es la tuberculosis para los amigos televidentes que quizás no conocen a fondo lo que es esta enfermedad. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por el Mycobacterium tuberculosis. Esta es de diseminación mundial. Ella no es selectiva para sexo, para edad. Se pueden contagiar hombres, mujeres, niños y de distintas razas. En la actualidad estamos encargados del departamento de tuberculosis en el área 3, el cual el objetivo del área 3 es velar por el fiel cumplimiento de las medidas medidas preventivas y control de la tuberculosis en el municipio de Santo Domingo Norte. ¿Cuáles son los síntomas que presenta la tuberculosis? Bueno, tos por más de 15 días, dolor torácico, pérdida de peso, fiebre vespertinas, dolor articular también. Tiene muchos síntomas, catarro. Básicamente esos son los... ¿Cómo se contagia? ¿Cómo una persona puede transmitir la bacteria de la tuberculosis? Bueno, una persona que no esté en tratamiento puede contagiar, una persona enferma, ¿verdad? Puede contagiar a un huésped, a una persona sana, por gotitas de saliva, al inhalar las partículas del Mycobacterium tuberculosis. Doctora, ¿cuál es la letalidad en nuestro país de esta terrible enfermedad? Bueno, a nivel mundial, dentro de la letalidad, tenemos que los pacientes que no son tratados, pues en fracaso, tienen más probabilidad de fallecer. ¿Y el Estado tiene algún tipo de programa para este tipo de personas, para estas personas que padecen esta enfermedad? ¿Tienen algún tipo de programa para proveer quizá el tratamiento de ellos? Sí, el Ministerio de Salud Pública, y en este caso representado por el área 3 en el municipio, es el responsable de llevarle el acceso de los medicamentos a los pacientes. Ese medicamento es gratuito. Ese medicamento no cuesta dinero. En el área 3, aparte del medicamento, es bueno destacar que hay que hacerle una evaluación clínica antes de, y una serie de procedimientos o analíticas o exámenes de imágenes para poder detectar la enfermedad. Con todo esto de la pandemia, doctora, había mucha confusión con relación a la tuberculosis y al COVID-19, debido a que ambos desarrollan lo que es verdad la pulmonía. La neumonía. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo manejaron ustedes esta confusión o estos casos que se dieron? Bueno, las gripes por vía del COVID, ¿verdad?, aumentó. Más sin embargo, en el caso de tuberculosis bajó un poquito por el uso de las mascarillas. Okay. ¿Puede una persona tener tuberculosis sin presentar síntomas? Sí, puede ser asintomática. Sintomático. Sí. Entonces, ¿cómo determinarlo? Bueno, se le realiza una radiografía de tórax y ahí los pulmones van a determinar o va a salir el diagnóstico. Ustedes ya como área 3 aquí, en la zona que le corresponde a ustedes, ¿cuál es la labor, cuál es el trabajo diario de ofensiva en ese sentido a la población?
cómo ustedes impactan a la población de Santo Domingo Norte. Le comentaba anteriormente que somos responsables de velar por el control, la prevención, tratamiento del municipio. Entonces esto lo hacemos estableciendo las medidas correctivas, las medidas que deben de realizar los centros de primer nivel de atención. En el municipio de Santo Domingo Norte tenemos 23 centros donde esos centros tienen programas de tuberculosis. Dentro de ellos tenemos 8 ONG a nivel territorial del municipio de Santo Domingo Norte y 13 centros de primer nivel de atención. Ahí tenemos, dentro de eso está el Penal La Victoria, ahí tenemos un centro de tuberculosis. En el hospital de Villamella también hay un departamento de tuberculosis. En el hospital de Hacienda Estrella, acá mismo en Loti Servicio, que ahí también existe un SAI para los pacientes de VIH, porque los pacientes de VIH siempre son tamizados por tuberculosis. O sea, se le hace una evaluación para determinar si tiene tuberculosis. Los pacientes del SAI y los pacientes de tuberculosis son tamizados por VIH porque los pacientes de tuberculosis deben de realizarle la prueba de VIH. Bien, sabemos que es una enfermedad oportunista, entonces por eso se realiza. Tenemos una llamada. Adelante. Adelante con la llamada. Sí, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Felicidades. Yo quiero a Felipe Valdés y también a mi querida amiga Lidia, de parte de Dayani aquí, de los United States, como dicen, de New York. Buenos días, mi amiga Dayani. Buen día, Dayani, felicidades en tu día. Dayani está de cumpleaños hoy. Te deseo toda la felicidad del mundo. Gracias. Ya te habíamos saludado aquí de parte de todo el equipo y José Alberto, que fue el que motorizó y motivó todo eso. Sí. Gracias. Estoy llamando para darle las gracias a todo el elenco. No me incluyó a mí en la felicitación, lo hizo muy temprano cuando yo no estaba aquí todavía. Pero bien. Sí, está bien. Bueno, a mí me alegra todo y a pesar de todo, mi querida amiga es una fiel luchadora y me da mucho placer que sea la encargada de esta área porque ella es una persona que viene de abajo y yo sé que este cargo se lo merece. Oh, gracias. Que pasen buen día y seguiré viendo el programa porque yo soy una fiel oyente de 15 de New York. Gracias por reportar la sintonía. Para la tuberculosis no hay vacunas ni nada. Existe tratamiento para la tuberculosis. Para prevenir. Para prevenir. Por ejemplo, una vacuna para que no me dé la tuberculosis. Para que no hay. No hay para prevenir. Cuando usted tiene el medicamento, usted previene es con la mascarilla y con la distancia de no toser, de cubrirse para no contaminar al otro, porque por partículas de saliva que se contamina a la persona. Las personas que es posible que un paciente tenga COVID y tuberculosis al mismo tiempo. Claro. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que este paciente pues desarrolle una gravedad o en este caso muera? Si el paciente no se trata, no se hace una evaluación oportuna, pues claro que puede fallecer, pero se debe de medicar para el COVID y también para la tuberculosis. Al mismo tiempo. Claro. No es un poco complejo el tema porque los medicamentos para el COVID son un poquito fuertes. Mira, para los medicamentos no se toman juntos. Si tú te vas a beber 3 medicamentos para la presión, tú no te lo vas a beber, para la presión y para la diabetes, tú no te lo vas a beber todos juntos. Tú tomas una hora, dentro de 15 minutos otro, entonces eso no contrarresta la acción del otro medicamento. Hay algo que yo quisiera aprovechar. Y cabe destacar que para la tuberculosis no es un solo medicamento. Son varios. Son varios medicamentos, porque depende de los kilogramos de peso que tenga el paciente. No es lo mismo el medicamento o la cantidad de miligramos que yo voy a ingerir, que tengo un peso voluminoso, a una persona que tenga 100 libras. Nosotros en nuestra familia tuvimos un caso de tuberculosis, justamente en medio de la pandemia. Y una de las quejas de ese paciente, Felipe,
que era alguien muy cercano a nosotros, era un tío, era el hecho de que las pastillas eran demasiado grandes y entonces me parece que eran a la semana, le daban como, creo que a la semana él tenía que beberse algunas 15 pastillas. Y él decía que por qué, aunque el tratamiento duraba 6 meses, que por qué no lo ponían a 1 año pero con menos pastillas. No, porque los medicamentos se toman por fase. Entonces, tú te tomas una X cantidad en una fase y otra X cantidad, o cambiarte el medicamento en la otra fase. Entonces, los medicamentos para la tuberculosis, hay personas que son vigilados, no se lo entregan todos juntos, o sea, para una semana, se le entrega día por día. Para eso el Ministerio de Salud Pública, en este caso el área 3, tiene que velar porque el medicamento sea tomado en boca. El paciente tiene que ir todos los días al centro. Y si el paciente tiene una comorbilidad, existe lo que es el DOP comunitario. Hay un promotor o una enfermera que se desplaza a la vivienda del paciente día tras día y le lleva ese medicamento. Otras veces el paciente está ingresado en un hospital que no hay departamento de tuberculosis y lo puede hacer por una videollamada, no por video, porque el video usted lo puede pausar. Eso, yo soy muy celosa con eso. El video usted lo puede pausar, pero la videollamada no. Se habla que la bacteria que afecta, que produce la tuberculosis, afecta principalmente el pulmón, pero que podría afectar otros órganos. ¿De qué se trata eso? Bueno, que la tuberculosis se puede salir en otros órganos. Puede salir en cerebro, puede salir en las vértebras, puede salir en los huesos, puede ser en los huesos el mal de Pop, en las vértebras, también en el cerebro, la meninge, y la tuberculosis pulmonar. Esas tuberculosis que usted habla son las tuberculosis extrapulmonar. Entonces se habla a veces de tos con sangrado. ¿De qué se trata eso? Cuando la tuberculosis no es tratada, pues el organismo es inteligente. Entonces el organismo reacciona para que usted se dé cuenta que algo no anda bien. Usted puede no tener sintomatología, pero por el simple hecho de sangrar, usted va a acudir al médico. Una de las principales barreras que tiene la salud de la República Dominicana es la comunicación o la promoción de que este tipo de servicios existen. Mucha gente puede estar padeciendo la enfermedad de tuberculosis y el hecho de pensar que tienen que costear el tratamiento, muchas veces no tienen los recursos para costearlo. ¿Qué está haciendo el área 3 de salud para promover ese importante programa de apadrinamiento, se podría decir, a los enfermos de tuberculosis? Bueno, una de las acciones que está haciendo el área 3 es esta entrevista, promocionando de que eso existe y que se trabaja por el bien del municipio, dándole a conocer los diferentes centros donde están los centros de tuberculosis. Le comentaba que son 23 a nivel municipal. Entonces el paciente se le asigna un centro cerca de su casa, siempre y cuando el paciente desee, porque hay pacientes que por el estigma no acuden a un centro cerca de su casa por el miedo al rechazo. Entonces eso también lo podemos valorar y enviarlo a otro centro que esté cerca, que esté un poquito retirado. El área 3, los pacientes con tuberculosis, el medicamento es gratis. Existen convenios con hospitales, las analíticas también son gratis. Entonces, a todos los pacientes se les realizan una serie de analíticas porque depende la fase. Hay pacientes que son multidrogoresistentes, eso necesitan otras analíticas especiales. Entonces, porque la tuberculosis, hay medicamentos que altera el complejo QRS, entonces hay que hacerle electro, hay que hacerle radiografía de tórax, hay que hacerle electrolitos, no a un paciente que tenga una tuberculosis pulmonar sensible. Licenciada, ya hemos hablado de lo que afecta, de los síntomas. Ahora, para que la población que nos está viendo tenga una idea, ¿cuál es el periodo que dura de tratamiento una persona que entonces tenga este tipo de enfermedad? Pero usted me lo va a contestar después de una pausa. Está bien.
En Pinturas Magistral creamos una nueva fórmula de última generación. Magistral 5G, científicamente diseñada con los referentes ajustados al tema más importante del futuro, el cambio climático. Semigloss 5G, acrílica superior 5G, acrílica 4G y acrílica 3G, porque la República Dominicana nunca había tenido colores tan duraderos y naturales, revolucionando hacia los colores de la esperanza, la excelencia y el bienestar de las nuevas generaciones. Generación 5G de Pinturas Magistral, 809-568-8913. Pinturas Magistral, el placer de pintar. A partir de este 10 de agosto, los usuarios del corredor 27 de febrero, además de pagar en efectivo, podrán pagar con tarjeta SD Go o tarjeta de crédito y débito Visa o Mastercard sin contacto. Continuamos hablando con la licenciada doctora, perdón, Lidia Estel Félix, encargada en el área 3 de salud, específicamente del tema que estamos tratando sobre la tuberculosis. Habíamos dejado una pregunta en el aire, y es que para que la gente tenga una idea del proceso que dura para una persona finalmente recuperarse o sanarse, ¿qué conlleva esto y qué tratamiento? Háblenos de eso, por favor. Bueno, cabe destacar que el periodo de incubación de la tuberculosis es de 2 a 12 semanas. Entonces, el tratamiento va a depender de la responsabilidad del paciente. Por lo regular, una tuberculosis sensible se trata de hasta por 6 meses. Pero si el paciente es maladherente, abandona, vuelve, va, eso va a depender, el tiempo va a depender de este paciente. Ahora, cuando el paciente es multidrogo resistente, la tuberculosis, el tratamiento va a durar 18 meses. 18 meses. Sí, cuando es multidrogo resistente. Ahora, cuando es sensible, 6 meses. También se hace terapia preventiva para los pacientes con VIH, que también ese dura 6 meses. Pero doctora, adicional a los medicamentos, los fármacos, que ese paciente, ¿hay algún otro tipo de rigor que ese paciente debe llegar, como los alimentos que debe comer, si puede tomar alcohol, cualquier cosa de eso? ¿No hay algo adicional sobre eso? Bueno, el alcohol es perjudicial para la salud, entonces por ahí partimos. Los pacientes tienen que alimentarse bien. El área 3, a través de instituciones y salud pública, le entrega a los pacientes con tuberculosis un kit de alimento muy, ¿cómo se dice?, voluminoso. Ajá. Sí, ellos velan por la nutrición de los pacientes con tuberculosis, los pacientes que están inscritos en el programa de tuberculosis. Eso lo hace el ministerio. Pero decir que una persona con tuberculosis, aparte de recibir los medicamentos también, porque tenemos mucha gente vulnerable que no tiene. Podría decir una gente que no tiene que comer y se fue, yo quisiera. Sí, se da el caso que hay pacientes para que me den los alimentos. Hay pacientes que cuando se van a medicar dicen, no me lo he tomado porque no tengo que comer, no me lo tomo porque vomito. Por eso le decía que el medicamento tiene que ser en boca para ver la reacción del paciente. Si vomita, si le da alergia, tiene que ir diariamente al centro de salud. Y existe la unidad que es donde evalúan a los pacientes. Los pacientes con tuberculosis son evaluados por un médico. A pesar de que hay enfermeras en el programa y hay promotores, pero son evaluados por un médico. Los pacientes con tuberculosis no solamente es a él que se evalúa, también se evalúa a sus contactos, a sus familiares, porque son personas que están en
en riesgo de contraer la enfermedad. Este es un programa interactivo y al parecer tenemos otra llamada en el aire. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenos días, de Unipau. Como Tiene que bajar el volumen a tu televisor o al dispositivo porque no te estamos escuchando. Ok. Ahora ¿Se sí. escucha ahora? Sí, ahora sí. Hermano, ¿sí? ¿Quién nos Buena. habla? ¿Quién nos habla? Roberto Molina. Robert Molina. Robert Molina. Desde los Amigo y Rascacielos. hermano. Claro. Adelante, Robert, adelante, hermano. Felicitarlo a todos por el espacio tan educativo para la comunidad de Santo Domingo Norte y del país. Gracias. Y los que estamos fuera también. Gracias, Robert. Una gran exponente, la doctora Lidia. Gracias. Félix. Lidia tiene un... Quisiéramos preguntar algo con respecto a algunos tabús, a ver si es verdad o no. Se ha asociado siempre la tuberculosis con la desnutrición. Es cierto que mientras menos capacidad adquisitiva de la persona, es decir, mientras más pobre o mientras menos se nutre, hay más posibilidades de que la desnutrición contribuya a que la tuberculosis se transmita más. Es decir, a los pobres es más fácil que le dé tuberculosis que a la gente que tiene más poder adquisitivo. Bueno, la tuberculosis no es selectiva, la tuberculosis se le da a todo el mundo, pero recuerda que si usted es un paciente desnutrido, su sistema inmunológico va a estar deprimido. La tuberculosis es una enfermedad oportunista, entonces por eso es que llega con más facilidad. O sea, la baja defensa. Claro. Muchas gracias. Gracias a ti, Robert. Gracias, Robert Molina. Este programa hoy ha sobrepasado las fronteras, ¿verdad? Llegando a recibir llamadas a nivel internacional. La doctora tiene unos fans, ¿verdad? Doctora, Gringos. se habla de que de los síntomas también pueden ser pérdida de peso, Sí. sudoración en la noche. Por las fiebres. Aprovechando la llamada de Robert Molina, a mí me surge una pregunta bastante curiosa. El paciente de tuberculosis puede mantener una vida normal en el ámbito sexual. Por ejemplo, una persona que esté padeciendo de tuberculosis, sino porque hay que preguntarlo. Y claro, también si existe la posibilidad de alguna especie de contagio por esta vía. Bueno, recuerda que la tuberculosis se transmite por partículas inhaladas por el aire, al estornudar, toser, cantar, hablar, y por el beso, ya tú sabes. Entonces, por ese lado, sí. Pero por tener relaciones sexuales, no. Por el semen, no. Ah, ok. O sea, que se Muy pone su interesante. mascarilla. Se pone su mascarilla. Pero para eso se le da el tratamiento al paciente, para que disminuya la carga bacteriana, o sea, del microbacterio en tuberculosis. Entonces, los pacientes con tuberculosis disminuye la carga bacteriana. Yo he escuchado en varias ocasiones de que existen dos tipos de tuberculosis. Una que se contagia, como usted ha explicado, por las partículas de saliva, y otra que no es contagiosa. ¿Es cierto eso? O sí, se lo digo porque en el caso que mencioné ahorita, se suponía que a todos nosotros tenían que hacernos la prueba, pero luego de que se le hiciera un cultivo al paciente, se determinó que no, que al parecer la tuberculosis que él tenía no era tan letal. La tuberculosis, como usted mencionaba, hay tuberculosis pulmonar, que afecta exclusivamente el pulmón, y tuberculosis extrapulmonar, que son, como le hablaba, la tuberculosis meningia, el mal de Pop, en las vértebras. Ok. Usted, doctor, ha dicho que desde allá en el área de salud hay todo un protocolo donde los medicamentos, incluso alimentos. Usted, como área de salud, ¿qué representaría una persona en el sector privado comprando por su cuenta estos medicamentos? ¿No han evaluado qué costo sería?
son muy elevados. No tengo la cifra, pero son muy elevados. Pero el Estado está comprometido a facilitarle la medicación a esos pacientes. Es para uno saber cuánto le está aportando al Estado, cuánto le está costando al Estado cada paciente, más o menos de eso. Y entonces, en ese mismo orden se entiende que esto el Estado lo suple o esto tiene algún programa, porque la mayoría de las intervenciones sociales que hace el Estado muchas veces están avaladas por el Banco Mundial, por la Organización Mundial de la Salud. ¿Hay algún programa que el Estado, a través de ese programa internacional, entonces le supla a los pacientes, o es el Estado de sus recursos propios que asume este compromiso? Bueno, ahí participa el Fondo Mundial a través del Ministerio de Salud Pública. Ok. Sí. Quiere decir que esto, al igual que otro programa social, y hacemos esta comparación, porque en el tema de la tarjeta Supérate, mucha gente no entiende que estos fondos pues también están vinculados a fondos de la Unión Europea que aportan para reducir la pobreza. Y entonces yo, retomando la pregunta que hace Molina, según las estadísticas que ustedes manejan, porque vinculan la tuberculosis a la pobreza, la mayoría de los casos corresponden a la población vulnerable, a la población pobre, o es equilibrado. No, mira qué sucede. La tuberculosis, por la vía de contagio, afecta a las personas que están en hacinamiento. Cuando se refiere a personas que tienen escasos recursos, nos imaginamos que esas personas viven en casas pequeñas, todos unidos, entonces por eso se pueden contagiar más. Sí. Doctora, uno supone que como ustedes tienen un programa, todo eso tiene un control. En la estadística que ustedes manejan, ¿esta enfermedad ha disminuido, va en aumento, está controlada o qué? ¿Qué dicen los números que ustedes manejan? Bueno, la tuberculosis con relación al COVID disminuyó por el uso de la mascarilla, pero recuerden que hay muchos pacientes que son maladherentes. Maladherentes es que no se apegan al tratamiento, que abandonan, que se van, que vuelven. Entonces eso básicamente es eso. Bueno, ya el tiempo ha pasado volando. Una pregunta en las redes. Una pregunta. Si después de tener tuberculosis la gente sana, después de sana puede volver a tener. A que pues, si puede reincidir una persona que estuvo afectado, se recupera, está en la sociedad y puede volver a... Sí, sí sé lo que es el fracaso en tuberculosis. Un paciente que tuvo la enfermedad, pues después de un tiempo, después de 1 año, 2 años, puede otra vez recidivar la enfermedad. Muchas veces los pacientes se dan el alta médica por terminar el tratamiento, o sea, la cantidad de medicamentos que le correspondían para la enfermedad, o también por curado. Entonces muchas veces están, después de haberse estado en el programa, tienen contacto con otras personas y pueden recidivar. Pero el área 3, a esos pacientes que terminan, aún haber terminado, le da seguimiento a esos pacientes. Los pacientes que pertenecen al programa, cuando terminan, nosotros le damos seguimiento a ellos y a sus familiares. Para eso existe el IDO comunitario. El área 3, representando el Ministerio de Salud Pública, en este caso yo como encargada del programa, tenemos que hacer las visitas domiciliarias, ver las condiciones del paciente, la vulnerabilidad de los pacientes. Bueno, doctora Lidia, el tiempo se acabó. Ha sido una interesante entrevista. A ustedes les decimos que sigan ahí, que en breve venimos con el que más sabe de deporte, José Carlos Merino.